Jesús apareció en su habitación y le dijo que no temiera, que le iba a sanar, para que diera testimonio y animara a las personas a abrir su corazón a Dios. Eh, la Santísima Madre me dijo, nada como el amor. El amor cambia todo, transforma todo. Ahí la Madre me enseñó que cuando nosotros oramos con amor por nuestro prójimo, ¿verdad? No importa mi circunstancia, porque yo era una paciente más, pero sin embargo la circunstancia de ver tanto sufrimiento y de sentir lo que yo estaba sintiendo y lo que el Señor estaba haciendo por mí, me movía en agradecimiento a hacer esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, mi mensaje, abrirle el corazón al Señor, independientemente de tus circunstancias. Abre el corazón a Jesús, confía en Jesús. No es lo mismo creer, tener fe, que confiar en Jesús. Eso el Señor lo enseñó. Creer, todos creemos en el Señor, todos creemos en Dios, todos creemos en la Virgen, pero realmente confiar es la parte más difícil, porque cuando uno confía en el medio de una situación crítica, es ahí, eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que confiemos en Él. Con nosotros Marta Gouveia, que es una mujer que ya ha estado en 2 ocasiones en el canal para darnos testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, de su gran fe a Jesús Eucaristía y un testimonio pues que de una experiencia mística que tuvo que le cambió por completo, pero lo que hoy Marta nos va a contar es algo todavía más impactante, si cabe, ¿no? Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Arturo? Muy contenta de volver a estar aquí conversando contigo. Bueno, pues tú has estado prácticamente, te has visto al borde de la muerte. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Sí, la verdad es que ha sido un acontecimiento bastante difícil. Eh, y podría decirte que en mi vida, hasta el día de hoy, bueno, he atravesado muchas pruebas, como todos nosotros atravesamos por pruebas en la vida, pero creo que esta ha sido una de las más difíciles para mí. Eh, todo comenzó el año pasado, a mediados de enero, cuando comencé a enfermar, bueno, por una enfermedad que, como todos saben, ha estado bastante de moda, ¿verdad? Eh, Toda mi familia, pues, se enfermó, pero, pues, yo fui la única que estuve bastante grave. Entonces, eh, fui ingresada de emergencia al hospital aquí en Toronto, Ontario, Canadá. Y pues en ese momento, en esos días, precisamente había un caos en el hospital. No había muchos médicos, no había muchas enfermeras. El hospital estaba, por decirte, bueno, en una situación desesperante, caótica. Fui admitida esa misma noche, recuerdo que fue un día sábado, al amanecer. El médico que me atendió me dijo, bueno, Marta, tenemos que admitirte porque está bastante mal. Y primeramente vas a estar en observación aquí en la sala de emergencias, porque realmente no tenemos habitación para ti. Como comprenderás, pues te vas a tener que quedar aquí junto con todos los enfermos. Para no exagerarte, la sala de emergencias estaba a reventar.
bueno, fui admitida esa misma noche y pasé 2 días en la sala de emergencia, mientras pues se decidía qué iban a hacer conmigo, si subirme para el 5º piso donde están los enfermos graves o qué era lo que iban a hacer. Estuve 2 días, pero quiero señalar algo. Antes de que pues me llevaran en emergencia, ¿no? En la ambulancia esa madrugada del sábado, yo le dije a mi hija, lo único que quiero que pongas en mi bolsa es la imagen de la Santísima Virgen, el rosario y la estampita del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ella lo hizo. Y bueno, eso era lo único que me acompañaba en ese momento. Por fin me suben al 5º piso, donde me dan una habitación. Estuve completamente aislada, ¿verdad? Dado a mi gravedad. Y podría decir que las enfermeras y los médicos, ellos me monitoreaban desde fuera. Ninguno de ellos entraba a la habitación en ningún momento. Inclusive estando en la sala de emergencias, ellos trataban de no tener de tener el mínimo contacto conmigo, ¿no? Como con los demás pacientes. Estuve, bueno, esa noche no podía dormir. Primero por mi gravedad, segundo, era tanto lo que estaba aconteciendo en ese momento que no tenía la lucidez para pensar. Pensaba en mi familia, pensaba en tantas cosas que en ese momento pues realmente yo no tenía las respuestas. Los médicos no me daban una respuesta exacta de lo que estaba pasando. Al tercer día, pues llegó el médico que me había admitido en el hospital y me dijo, Marta, lo siento, te tienes que quedar aquí. Ya no estás en observación, sino que ya estás en pues en otra etapa, ¿no? De enfermo grave. Entonces, como cuidado intensivo, ¿no? Tenías dificultades respiratorias. Correcto, sí. Entonces me dijo, vendrán otro equipo de médicos a verte y bueno, vamos a partir de aquí, ¿no? Vamos a ver qué pasa. La verdad es que mi condición empeoraba. A medida pasaban las horas, mi condición empeoraba más, ¿no? Y pues llegó un equipo de médicos y me dijeron, bueno, necesitamos tu autorización para en caso de que tengamos que entubarte o darte resucitación, cardiovascular, sí, cualquier cosa que pase, ¿no? No únicamente a ti, sino a todos los pacientes que están en este piso. Como comprenderás, para mí ese momento fue un momento difícil, ¿no? Porque cuando tú estás en una situación así, pues son demasiadas cosas las que vienen a tu mente y quieras o no, es muy humano sentir temor a lo desconocido, temor a lo que pueda pasar, ¿no? En ese momento realmente lo que a mí me preocupaba más era mi familia, pues sentía la angustia, la podía sentir, ¿no? Bueno, pasó eso y después llegó un equipo para controlar lo que era el oxígeno, ¿no? Entonces el oxígeno puedo decirte que me lo ponían bastante elevado por la condición en la que yo estaba. Estaba bastante mal. Y bueno, a partir de ahí para adelante podría decirte que estuve sola en esa habitación. Los médicos y las enfermeras, ellos no entraban. Así yo tuviera la necesidad de algo, ellos no entraban. Entonces era una situación bastante difícil para mí.
muy débil, muy débil. No podía hablar, no podía caminar, no podía moverme. Una situación bastante impresionante, ¿no? Y de mucho sufrimiento, porque cuando tú estás solo y no sientes el auxilio, pues de aquellos que están ahí, ¿no? Para atenderte, pues la verdad es que te sientes impotente. Y así estuve. Al cuarto día de estar en esa situación, ellos seguían monitoreándome y bueno, hay otras serie de detalles que sería demasiado muy largo contar, ¿no? Pero solo puedo decirte que ese día fue el día en que comenzó algo que realmente yo no me esperaba, porque yo realmente creo hasta el día de hoy que la Santísima Virgen siempre es la que, como una madre, te concede todas esas gracias que nosotros, sus hijos, necesitamos cuando estamos en peligro. ¿Y qué madre, cuando un hijo está en peligro, no va en su auxilio, correcto? Sí. Yo creo que la Santísima Virgen, eso era lo que ella hacía conmigo. Y ese día, a la medianoche, no podía respirar. Sentí mucha desesperación y llamaba a las enfermeras y a los médicos y ellos no llegaban. No llegaban. Entonces, lo único que hice en ese momento fue tomar el rosario, ¿verdad? Que lo tenía en una mesita al ladito de mi cama. Tomé el rosario y tomé la estampita del Sagrado Corazón de Jesús y la imagen de la Santísima Madre con el niñito en brazos. Y lo único que hice, Arturo, fue apretar esa imagen contra mi pecho. Y comencé a orar. Oré el Santo Rosario como pude porque no podía hablar mucho. Si yo hablaba me cansaba demasiado. Entonces, hasta que terminé el Santo Rosario. Y puedo decirte que lo único que podía en ese momento aliviar el sufrimiento y la gravedad que yo estaba pasando era las lágrimas, era llorar, ¿no? Yo creo que es muy humano llorar, ¿no? En una situación así tan Sí. desesperada. Era Entonces, tu cuarto día, tu quinto día. correcto, sí. Y me quedé dormida, porque al terminar el Santo Rosario sentí una paz tan grande y aquella ansiedad, aquella desesperación por el no poder respirar desapareció. Fue algo impresionante para mí, al punto de que por esos 3 días que no había podido dormir absolutamente nada, en ese momento pude hacerlo, pude descansar un poco y puedo decirte que era la medianoche cuando todo eso ocurrió. Cuando desperté, tenía enfrente, en medio de tantos aparatos, tenía un reloj y pude ver que eran las 3 de la mañana, exactamente las 3 de la mañana. Cuando despierto, ¿cuál fue mi sorpresa? Impresionante y me emociono al recordarlo porque cuando me despierto, lo primero que veo a los pies de mi cama fue al Señor Jesús. Yo creí en ese momento si estaba soñando, si era una visión. En ese momento, pues realmente lo vi y me quedó viendo y se sonreía. Fue un momento muy especial. Y me dijo, ya estoy aquí. Cuando él me dice, ya estoy aquí, yo no le contesto. Únicamente, yo creo que era la impresión tan grande que yo sentí en ese momento, la emoción, porque no me lo esperaba, de A ver, verdad. unas preguntas. ¿Qué aspecto tenía? ¿Cómo iba vestido? ¿Cómo lo viste? ¿Que lo puedes describir un poco? Sí,
Sí, lo puedo describir perfectamente. Él estaba a los pies de mi cama y en su mano derecha tenía un libro dorado que brillaba. Y en su brazo, en su mano izquierda, tenía un bastón que podía decir que era como un bastón de madera. Ujú. Tenía tapada, cubierta su cabeza con una especie de manto y tenía un cinturón, se lo podía ver. Su piel, pude vérsela claramente, era un color, podría decirte como un color canela. ¿Te llegó a tocar? No, ¿Es no. la primera vez que lo ves? De esta manera sí. De esta manera sí. Y lo volví a ver estando ya en casa en recuperación. Pero pude verlo completamente. ¿Y qué mensaje te dio? Cuando él me dijo, ya estoy aquí, yo no le contesté por la impresión y la emoción de verle. Y me dijo, no temas nada, porque el temor es innecesario. Que nada, que tu corazón no se llene de ansiedad. Y cuando él me dijo eso, me dijo, yo voy a sanarte. Cuando él me dijo, yo voy a sanarte, también me dijo, y cuando eso ocurra, tú vas a dar testimonio de mí y de lo que yo voy a hacer por ti, no una vez, sino muchísimas veces. Recuerda, me dice, cuando ibas al templo y inclusive estando el templo cerrado, Arturo, pues yo iba y acompañarle, porque el Señor siempre está ahí, esperándonos. Para el Señor no hay puertas cerradas, no hay muros, no hay absolutamente nada. Él es eterno, Él vive en la eternidad. Sí. Para Él no hay tiempo, no hay espacio. Y me dijo, y siempre ibas, así me dice, es como yo espero a todos ustedes que vayan donde yo estoy, para abrazarlos, para llenarlos de todas las gracias que tanto necesitan ustedes, ¿verdad? Y, y aquí estoy, me dice, al igual que tú lo hiciste conmigo, Arturo, para mí eso fue impresionante porque Él es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y sin embargo, Él es tan sencillo, tan humilde. Su sencillez y esa humildad es lo que realmente debería cautivar nuestro corazón. Él siendo el Señor, Dios con nosotros, ¿verdad? Y para que tú veas la fidelidad de Jesús. Entonces, la sanación, él te curó, ¿en qué día, de qué manera y cuál fue la reacción de los médicos? Cuando Él me dijo, aquí estoy, no temas, y me dijo que yo iba a dar testimonio, no una vez, sino muchísimas veces, de lo que Él iba a hacer conmigo. Él salió, me dijo, ahora me tengo que ir, pero te dejo a mi madre. Y le dije, Señor, antes de que te vayas, por favor, visita a los enfermos de este hospital. Hay mucha necesidad, hay mucho sufrimiento. Él no me contestó nada, solamente me sonrió. Y me dijo, mañana estaré aquí de nuevo. No temas, mi madre está contigo. Y salió. En la habitación había una ventana bastante grande de vidrio, que era por donde me monitoreaban los médicos y las enfermeras. Y solamente vi que cerró la puerta y salió, cruzó el pasillo. Fue algo bastante impresionante para mí ese momento. Sentí la presencia de la Virgen en ese momento. A la Virgen no la vi, pero sí te puedo decir que las 2 semanas que yo estuve en el hospital,
antes de que me dieran de alta, la pude escuchar todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Tu sanación cuándo fue exactamente? ¿Qué día? ¿De qué manera? ¿Y cuál fue la reacción de los médicos? ¿Se quedaron sorprendidos o cómo fue? Bueno, al quinto día, yo no podía respirar de nuevo. Me dio una crisis bastante fuerte y llamaba, ¿verdad? Presionaba el Sí. aparato de emergencia y, como siempre, no había respuesta. Entonces, en ese momento, escuché a la Santísima Madre que me decía: hija, no hagas eso, no, no hagas eso de aquella manera en que, como que ella me estaba tratando a mí de impedir que yo hiciera algo que me estaba provocando el que no poder respirar. Yo recuerdo que las enfermeras me dejaban jugo de frutas y cosas por el estilo, ¿no? No me dejaban, me tenían como una dieta, ¿no? Y la Virgen me decía: no, agua. Me decía: agua nada más. No bebas agua. Agua es lo que tú tienes que beber. Y Arturo, yo hacía todo lo que la Virgen me decía. Como un niño cuando su madre lo está guiando, le está diciendo: haz esto, no hagas aquello. De esa manera yo me sentía. Algo muy, muy impresionante para mí. Me daba aquella seguridad y aquella tranquilidad. Podría decirte que al día siguiente llegaron los médicos y me dijeron que me iban a hacer una serie de análisis, de exámenes, para ver cómo estaban mis pulmones y mi esófago. Entonces, ellos descubrieron que yo tenía una inflamación en el esófago, que era lo que, producido por la acidez del jugo de frutas que me estaban dando. Entonces, todo tiene sentido, ¿verdad? La Santísima Virgen me decía: no bebas eso, agua. Y cuando ella me decía eso, después yo, ya meditando todo, me di cuenta de que la Santísima Madre me estaba cuidando de esa manera, ¿no? Bueno, pero no me terminas de decir cuándo te curaste y cuál fue la reacción de los médicos. ¿Cómo fue la curación? Bueno, al sexto día llega el equipo de médicos y me dicen: vamos a mudarte de habitación. Y yo le digo: bueno, está bien. Y me mudan de habitación, esta vez a una habitación donde iba a compartir con muchos más pacientes, graves todos ellos. Entonces ellos me decían: tú te vas a quedar aquí por lo menos unos 2 meses, porque tu situación es bastante crítica. Entonces, pues necesitamos esta habitación y tenemos que moverte, ¿no? Entonces me mudan a la otra habitación. Y bueno, ahí fue la situación mucho más difícil, peor que la anterior, ¿no? Y podría decirte que el médico después, él iba viendo una mejoría en mí, porque el oxígeno, ellos notaban que mi oxígeno cuando yo estaba descansando estaba 95, 96, 97, que es el nivel normal, ¿no? En toda persona, ¿verdad? Y ellos decían: pero ¿cómo es posible? ¿No? Y bueno, cuando yo me levantaba, sí, por supuesto, muy débil. Entonces fue que ellos tomaron la decisión de pasarme a esa otra habitación, ya como en observación, no como una paciente grave. Ya. ¿Verdad? Entonces ahí realmente los médicos comenzaron a ver una mejoría, una mejoría, una mejoría, porque para decirte que estuve a punto de ser entubada, ¿no? Y Eso, no podían entender de dónde venía esa mejoría, ¿verdad? Porque realmente esas cosas ellos, como médicos, ¿verdad? Ellos no pueden entender, porque cuando ellos tienen un paciente que está bastante grave, ellos dicen: bueno, pero ¿cómo es eso de que
de un día para otro ya está mejor. Y iba mejorando día tras día, ¿no? Era impresionante. Sí estaba bastante débil, Arturo, pero ya mi condición no era de paciente grave, ¿no? Entonces, esa misma noche había una paciente en la habitación donde ellos me mudaron que estaba bien mal. Y en ese momento yo oré por esa paciente al Señor, le pedí que por favor tuviera misericordia y la sanara. Yo en verdad no sabía si esa persona tenía fe, si creía en Dios. Tú sabes que aquí en Canadá hay muchas culturas, hay muchas creencias y pues la verdad yo no sabía, ¿no? Sí. Pero de todas maneras yo oré por esa persona y por otro paciente bastante mal. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al día siguiente esas dos pacientes se recuperaron impresionantemente. Dejaron el oxígeno, comenzaron a recuperarse y para mí fue una alegría muy grande porque el Señor había escuchado mi oración. La Santísima Madre me dijo, nada como el amor. El amor cambia todo, transforma todo. Ahí la Madre me enseñó que cuando nosotros oramos con amor por nuestro prójimo, ¿verdad? No importa mi circunstancia, porque yo era una paciente más, pero sin embargo la circunstancia de ver tanto sufrimiento y de sentir lo que yo estaba sintiendo y lo que el Señor estaba haciendo por mí, me movía en agradecimiento a hacer esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues me di cuenta en ese momento de que la oración, cuando se hace con amor, sana impresionantemente. Como me dijo la Santísima Madre, el amor lo transforma todo, todo. Y bueno, al siguiente día ya era como el 8º día de estar yo en el hospital. Viene uno de los enfermeros y me dice, Marta, te tengo buenas noticias. Ya tú estás libre de esa enfermedad y también de otra enfermedad mortal que fue la neumonía, ¿verdad? Porque yo estuve con 2 enfermedades mortales. Yeah. Y realmente te puedo decir que de las 2, el Señor me sanó. El Señor me sanó. Pero déjame decirte que pasó algo muy impresionante. Una hermana de la comunidad, ella me llama por teléfono y me dice, la vi en un Santísimo en oración y usted no nos habló, no nos saludó, que por qué pasó. Y le digo, pero no, yo he estado aquí estoy hospitalizada. Y no puede ser, usted estaba en el Santísimo en adoración. Le digo, no, estoy hospitalizada. Y entonces dice, bueno, pero ¿cómo es posible que usted esté en 2 lados a la misma vez? Y realmente me enteré, ¿verdad? Comprendí que yo le había estado orando a San Miguel Arcángel, a mi ángel custodio también. Y comprendí que en ese momento, cuando ellas me vieron en adoración del Santísimo, en una de las parroquias donde yo suelo ir a adoración, fue el ángel custodio quien me llevó ante el Señor. Algo impresionante, pero así es. Totalmente. Seguido de eso, llega uno de los médicos y me dice, Marta, ya tú te puedes ir para la casa, ya tú estás sana, lo único que vas a recuperarte en casa. Y cuando él me dijo eso, para mí fue una alegría muy grande porque yo ya se lo había pedido al Señor. Los días que yo estuve en el
hospital fueron muy difíciles. Podría decirte y dar fe en este momento de que si no hubiera sido por la Santísima Virgen, el auxilio de mi ángel custodio de San Miguel Arcángel y del Señor, yo no estuviera aquí. No estuviera aquí hoy dándote este testimonio. Sí. El médico se quedó muy sorprendido, ¿no? Porque te daba prácticamente por muerta, ¿no? Bueno, la verdad es que tú sabes, Arturo, que cuando Porque esto además fue tú lo sabes, perdona que te corte, tú sabes además, no sé si lo sabes, supongo que sí, que lamentablemente en muchos hospitales y muchos médicos han aplicado unos protocolos incorrectos, han tenido a los pacientes mucho tiempo porque les da mucho dinero y digamos incluso como que les han dado órdenes poco más o menos de que bueno, pues no pasa nada, ¿no? Que haya más muertos, pues les dan dinero por eso. Entonces, ¿cómo se bueno, quedó él, no? Un poco, tú le llegaste a captar si realmente tenía una buena práctica, buenas intenciones, era sincero, ¿tú cómo le percibiste? lo que yo percibí fue que los médicos que me atendieron inicialmente, cuando yo llegué al hospital, ellos me decían a mí, bueno, que probablemente iba a ser entubada y también que iba a estar mucho más tiempo en el hospital eh, del que yo me podía imaginar, ¿no? Entonces eso para mí realmente era preocupante y bueno, realmente me prendí, como decimos nosotros, del Señor, ¿no? Yo decía, Señor, no me abandones, eh, quédate conmigo, igual a la Santísima Virgen. Y de la nada apareció un médico, de la nada, Arturo, apareció un médico que no me había atendido inicialmente, no sabía cuál era mi situación y sin embargo ese médico, que es el mismo médico que me dio de alta del hospital, ese médico me atendió con tanto cariño y con tanto amor, era como si el Señor lo hubiera enviado, ¿no? Para que realmente cuidara de mí en los días que yo estuve en el hospital. Y fue realmente ese médico el que me dijo, no, Bueno, ya tú estás bien, tú no tienes por qué estar aquí ya más. bueno, entonces, ¿cuándo volviste a tu casa? ¿En qué día? Realmente regresé el 5 de febrero, para ser más exacta. Eh, Actualmente voy a cumplir ya 5 meses de estar recuperándome en casa y puedo decirte que la recuperación ha sido bastante difícil, muy, muy difícil, pero también durante todo este tiempo de recuperación, el Señor, en su infinita misericordia, me ha concedido muchas gracias, ¿no? Muchas gracias y muchos momentos místicos que sería imposible para mí poder detallar, ¿no? Por el tiempo, pero hay algo que quisiera leerte y es uno de los mensajes que el Señor me dio estando ahí en casa. Cuando uno tiene neumonía, o las personas que han experimentado tener neumonía saben de lo que estoy hablando, ¿no? La neumonía es algo que, bueno, es como cuando los pulmones te quedan bastante lastimados, ¿no? Entonces, eh, la recuperación es bastante difícil y tarda bastante. ¿La neumonía te empezó cuándo? ¿Dentro del hospital o antes de llegar al hospital? Dentro del hospital. Ah, Fue de cuidado, poco a poco, sí. cuidado. La neumonía te empezó dentro del hospital, cuidado, porque eso ya es un dato importante tener en cuenta. Sigue, Sí, dentro del hospital. sí. Y Bueno, pues vamos resumiendo para que no se alargue esto mucho. Entonces, si nos quieres leer ese mensaje, sí, y este mensaje él me lo dio a raíz de una pregunta que yo le hice al Señor. Le pregunté, Señor, ¿por qué realmente no comprendo eh, tanta misericordia de tu parte, ¿no?
Realmente yo creo que nosotros no merecemos que el Señor nos ame tanto, que seamos tan especiales para Él. Y Él me dijo lo siguiente, voy a leértelo. Adelante. Esto fue en el mes de febrero 9, ya del 2022. Sí. Dice, ¿por qué tienes miedo de escuchar lo que voy a decirte? No temas, porque no hay enfermedad grande para mí. Tú estás sana. Yo te he sanado. Si permito que pases por este sufrimiento físico, es porque quiero que tomes parte de lo que yo sentí en la cruz cuando no podía respirar. A lo que yo le contesté, Señor, no soy digna de formar parte de esta grandeza y de esta gracia que tú me das y experimentar un poquito de tu sufrimiento en la cruz. Y él me contestó, yo respeto las opiniones de mis hijos, pero también quiero que sepas que yo reparto mis gracias a quien quiero y como quiero, porque es importante para mí que cuando estés sana, des testimonio de esto que en este momento te estoy diciendo. No sé si me hago entender, Arturo. Sí. Es un mensaje bastante corto, pero bastante profundo. Sí, el Señor lo que quiere es que demos testimonio y eso es el mártir, el que da testimonio de la verdad, y entonces el Señor pues ha querido asociarte a sus sufrimientos en una pequeña medida, pero bueno, que para ti ha sido importante y lo que quiere sobre todo es que des testimonio de lo que ha hecho en ti. Lo estás haciendo, ¿verdad? Lo estoy haciendo. Y realmente algo también, Arturo, que me mantuvo todo ese tiempo en el hospital como una iluminación del Espíritu Santo, es este versículo donde Pablo hace referencia a, estando él preso, encarcelado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Entonces hice muy mío ese versículo y todo encajaba, ¿no? Porque yo estaba hospitalizada, al igual que muchos, en una situación bastante difícil y realmente para mí ese versículo ha sido como el bastón que me ha ayudado a estar donde estoy en este momento. También me ha ayudado en mi recuperación. Es lo que me da fuerza, porque cada vez que yo, ya en mi recuperación, cada vez que yo, Arturo, caminaba, hablaba, inclusive hasta para consumir mis alimentos, me cansaba demasiado. Era un sufrimiento bastante grande físicamente y una impotencia también porque por lo general cuando uno enferma y está convaleciente de esa enfermedad, pues los médicos te dan un seguimiento, ¿no? Sí. Para ver cómo tú vas evolucionando. En mi caso, puedo decirte que como algo así tan impredecible, el seguimiento que yo he tenido ha sido por llamadas telefónicas. Entonces, eso a mí no me ha ayudado en nada. Realmente, el crédito y el mérito es para el Señor. Él, aparte de sanarme, es el que me ha dado a mí la fuerza para continuar cada día, para continuar recuperándome al punto de que ya no uso oxígeno, ya hago las cosas pues que normalmente nosotros hacemos, o que yo hacía antes de enfermar, y no ha sido fácil, pero el Señor lo ha hecho y lo ha hecho grandemente. Y que Bueno, para él, y tu marido nada, tu marido no ha tenido ningún problema importante, ¿verdad? no, 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 no. Realmente todos en la casa están bien, gracias a Dios. Bueno. Gracias a Dios.
¿Tú antes de que te pasara esto ibas a algún sitio a trabajar o vivías solamente en casa? No, 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 yo trabajo desde casa. Trabajo ¿Trabajar? desde casa, sí, al igual que él y al igual que mi hijo, ¿no? Trabajamos todos desde casa. Ya. Bueno, y por último ya un resumen muy sintético de algunos puntos que quieras, como resumen de todo lo que has vivido, que quieras decir. Sí, Arturo, sí, yo te agradezco primeramente por darme la oportunidad, ¿verdad?, de dar mi testimonio, al igual que me has dado la oportunidad aquí en tu canal de llevar mi testimonio de vida, de mi conversión. También eso me llena de mucha alegría, porque el Señor cuando me sanó, me dijo, darás testimonio de mí no una vez, sino muchísimas veces. Entonces, para mí es una alegría poder hacerlo, ¿no? Ya creo que yo te dije una vez, Arturo, que íbamos a esperar que yo estuviera recuperada para poder dar este testimonio, ¿no? Porque anteriormente era muy difícil para mí el hablar, me cansaba Sí, mucho. Pero el Señor todo tiene su tiempo, ¿no? Y aquí estoy. Finalmente se llegó el día, muy agradecida con el Señor, con la Santísima Virgen. Y si estoy dando ese testimonio, es porque quiero llevarlo a muchas personas que al igual que yo están pasando por la misma situación. Hay muchísimas personas, Arturo, que están en este momento en situaciones bastante difíciles, no únicamente de enfermedad, pero también en su familia, tantos divorcios, problemas con los jóvenes, problemas, bueno, hay mucho dolor sí. en las familias. Entonces espero que este testimonio, que con este testimonio el Señor pueda sanar esas personas, que le den la oportunidad a Jesús de entrar en sus corazones. Porque esto es algo que no te dije, Arturo. La primera noche que yo vi a Jesús en el hospital y que salió por esa puerta, antes de hacerlo, él me dijo, en este libro están los nombres de todos los que me abren su corazón. Entonces, mi mensaje, abrirle el corazón al Señor, independientemente de tus circunstancias. Abre el corazón a Jesús, confía en Jesús. No es lo mismo creer, tener fe, que confiar en Jesús. Eso el Señor lo enseñó. Creer, todos creemos en el Señor, todos creemos en Dios, todos creemos en la Virgen, pero realmente confiar es la parte más difícil, porque cuando uno confía en el medio de una situación crítica, es ahí, eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que confiemos en Él. El Señor me decía a Sor Faustina, me duelen las almas, me causa mucho dolor las almas que no creen en mí. Sí, Pero me duele mucho más las almas que no confían en mí. ¿Sí? así es, tal cual. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu testimonio, creo que ha quedado bastante claro y nada, confiar pues que no resistamos, como dices tú, a la gracia de Dios, que el Señor quiere que le abramos el corazón, ese es el resumen de tu mensaje. Y pues los que le abran el corazón al Señor, sinceramente, pues tienen la posibilidad de estar inscritos en ese libro que él tenía, porque el que mantenga la puerta cerrada, pues no podrá. No, no. Eso fue lo que él me confirmó, ¿verdad? Y pues no, nada. Continuar caminando con el Señor, así eso implique sacrificio, así implique sufrimiento, sabiendo que Él nos abraza y que Él está con nosotros. Y que en todo se haga la voluntad del Señor, Arturo, porque realmente los planes del Señor en absoluto siempre son perfectos y siempre es lo mejor para nosotros, independientemente de las Sí, circunstancias.
Mis planes no son vuestros planes, dice el Señor, ni mis caminos vuestros caminos. Bueno, pues nos quedamos con esto y que el Señor nos dé las gracias y bendiciones que más necesitemos y que le abramos el corazón a su acción en nuestra vida, que así sea. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Oh María, Muchas sin gracias, pecado Arturo. concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias, Arturo. Chao. Chao. Bendiciones.